buenos días a todos. Es un gusto estar acá. Mi primera vez en Colombia, mi primera vez en Bogotá, obviamente. Una ciudad que, por lo que pude ver, es muy linda, pero sobre todo, y se lo he dicho a cuanta colombiana y colombiano se me cruzó, la amabilidad, la calidez y la calidad que tienen como personas realmente me tiene asombrado. No estoy tan del mal de altura como Ana, pero ahí más o menos andamos. Así que me apoyo y me voy a sentir más cómoda. Además de agradecer a Colombia, a Anebre, quiero dar un especial agradecimiento a mi compañera Eugenia Stubb, porque fue ella la que promovió que una viceministra del Interior, y ustedes se preguntarán qué tiene para decir a sindicatos bancarios, ¿no? Pero ahora ya les cuento y tomarán lo que sirve. María Eugenia me promovió y algún día, hace unos meses, vino con Guillermo a mi despacho del ministerio a ofrecerme este espacio para conversar con ustedes desde varias miradas. Primero porque accedí, el presidente de la República me invitó a formar parte de su gobierno como viceministra del Interior, Ministerio del Interior, que es un ministerio muy político, ahora lo llevamos más hacia lo técnico, pero tiene que ver con la seguridad. Tenemos a toda la policía en el ministerio y además las cárceles. Así que dimensionen la complejidad que tenemos para la gestión pública de cuidar a las personas, a todas las personas que viven en Uruguay, así sean ciudadanos como inmigrantes, pero además tenemos que cuidar en la interna a la policía que trabaja en nuestro ministerio y tenemos que cuidar a las personas que están privadas de libertad en las distintas cárceles. Es una tarea compleja, pero muy estimulante. Y cuando el presidente me invita a formar parte de este gobierno, tiene que ver con una formación bastante paritaria de los equipos de gobierno, pero en mi caso, igual que el de Ana, vengo de la institución. Hace casi 23 años que estoy en temas de convivencia y seguridad y desde el 2009 formo parte del Ministerio del Interior como funcionaria. Así que se mezclaban las dos cosas. Pero además, porque soy militante política del partido de gobierno, del Frente Amplio de Uruguay, y he transitado también la militancia política desde hace muchos años, la cual también en el gobierno pasado sufrí casi el exilio y tuve que salir del ministerio y volví de otra forma, lo cual voy a agradecer eternamente al presidente y al equipo de gobierno. Para empezar, cuando Guillermo y María Eugenia me visitaron, les contaba, querían que yo les contara un poco cómo ha avanzado Uruguay en esto que habla de política pública con perspectiva de género. Y además, el liderazgo femenino dentro de una institución que ha sido siempre masculinizada, eternamente masculinizada, no tanto en la policía mayormente, pero también como militante política, en partidos políticos que han abierto desde hace muchos años una propuesta de paridad, pero también ha costado muchísimo. Y eso es lo que estamos transitando todavía como desafío. Que estemos con María Eugenia y Ana acá quiere decir que Uruguay ha avanzado bastante, pero aún nos queda, porque las realidades van cambiando y la perspectiva de género también tiene que ir cambiando con la realidad. Y antes de empezar, quiero hacer un especial agradecimiento a nuestra embajadora en Colombia, nuestra compañera, porque cuando uno sale del país y se encuentra con un pedacito del país en el extranjero,
uno siente que no estamos tan lejos en la dinámica. Así que muchas gracias por acompañarnos. Bien, bueno, vamos a empezar a ver la presentación, porque ya me había olvidado de que tenía algo hecho. Pero esto es más para guía mía que para que vean ustedes. La conversación va a ser en 3 partes. Primero, un desarrollo histórico del presupuesto con enfoque de género, del 2000, cuando inicia el siglo. Después voy a ir a mi casa, como dice Ana, ella iba al Banco Central, yo voy al Ministerio del Interior, y les voy a contar un poco qué pasa con la perspectiva de género desde los delitos, desde la gestión humana, la rehabilitación y la convivencia. Ah, bueno, gracias. Bien, me gusta más, así camino. Y luego, bueno, las mujeres en el Ministerio y la Policía en el hoy, y vamos a ver cómo avanzamos. Bueno, vamos a empezar con el siglo, pero antes esto, que es importante. Cuando nosotros hablamos de género, y ayer lo hablábamos con compañeras que estuvimos ayer y que ahora veo, ¿y dónde está Lorenzo? Está ahí abajo. Tenemos que hablar bajito. Bueno, hablábamos y les decía, género no es mujer. Cuando hablamos de un enfoque de género, no es hablar de mujer. Género es una representación social de lo que es el sexo. Tenemos sexo, mujer y varón. Pero cuando hablamos de género, hablamos de mujeres, de varones, en un aspecto bastante más amplio, porque también ahí tenemos que considerar un enfoque de mujeres y varones trans, que no es lo mismo que varones y que mujeres. Entonces, cuando nosotros hablamos de enfoque de género, tenemos que tener una mirada muy amplia. Género no es igual a mujer. Género es una estructura social en relación con lo que tiene que ver con varones, mujeres, varones trans, mujeres trans, y toda esa gama. Incluso porque es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos de mujeres y varones también transitan otras líneas que tienen que ver con la edad, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el lugar donde nació, que tiene que ver con las posibilidades que tiene en la vida dependiendo de la familia que nació. Y acá derribamos mucho la meritocracia. Cuando nosotros miramos los enfoques de género, estamos también tirando por tierra la cuestión del merecer de alguna forma, o del si querés podés, ¿verdad? Porque no todo el mundo que quiere puede, y depende mucho de todas estas líneas e interseccionalidades que les estoy comentando. Entonces, cuando nosotros diseñamos política pública con enfoque de género, tenemos que tener en cuenta todo esto. Y es importante no olvidarlo. Y esto va mutando, entonces tenemos la necesidad de estarnos revisando permanentemente. Antes del 2007, que ahí lo pongo, ahí se ve mejor, cuando en política pública medíamos lo que hacíamos, medíamos escuelas hechas, kilómetros de ruta construidos, contratos realizados, ingreso de personas al Estado, etcétera, etcétera. Nunca tuvimos la posibilidad de medir o de pensar si hacíamos estas escuelas, en dónde las hacíamos y para qué niños y niñas. Si construíamos kilómetros de carretera, a qué población íbamos a impactar de forma de beneficio o de forma negativa. Cuando hablábamos del ingreso de personas al Estado, no nos
interpelaba cuántas personas, varones y mujeres, entraban. Y así entraran el 50 y 50, porque después sucede que hay una carrera, que después vamos a comentar, pero hay una carrera funcional que aunque estén 50 y 50, que nunca ocurre, pasan otras cosas. Cómo se mantienen las mujeres en los lugares de trabajo, las posibilidades que tienen de ascenso, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2007 empezamos a hacer trabajo, lo van a ver, y esto lo digo porque es importante. 2007, hacía 2 años que había ganado el Frente Amplio del gobierno. Por primera vez teníamos en el país un gobierno de izquierda. Y a partir de esos años fue que se abrió esta forma de trabajar, de pensar en políticas públicas con enfoque de género. Y en el 2007 empezamos a trabajar con leyes y protocolos de trabajo y planes que tuvieran en cuenta la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Y ahí empezamos a construir parte de la política pública con este enfoque. Y en esos años, a partir de esta normativa, se generó el primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos que abarcó hasta el 2011. Y eso fue evolucionando al pasar los años en distintas propuestas que no voy a meterme porque no tiene que ver con el nivel de detalle, no importa en este caso. Llegamos al 2016 y ahí sí empieza a impactar esta perspectiva de género en los proyectos de presupuesto. ¿Qué nos decían? Cuando ahí en el 2016 yo ya era funcionaria del Ministerio del Interior, era gerente de planificación y evaluación, con lo cual cuando se construía el presupuesto nacional yo tenía algo para hacer y para decir. Y en estas mesas lo que nos pedía el gobierno y el Ministerio de Economía para brindar para negociar las partidas presupuestales, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que diseña las políticas transversales en cuestión de todas las acciones que lleva adelante el Estado, nos pedía que tuviésemos identificadas acciones dentro de los ministerios que tuvieran relación con un enfoque de género. ¿Qué estábamos haciendo para cerrar las brechas de género? En tanto, gestión interna, ingreso de personas a la función, capacitación con enfoque de género, atención en salud con enfoque de género, pero también hacia afuera. Y tiene que ver, en nuestro caso, con la atención de la seguridad de las personas, también con enfoque de género. Ayer le comentaba a las compañeras, los delitos que sufren las personas no sufren lo mismo varones y mujeres. Y eso también lo tenemos que trabajar. Entonces, cuando diseñamos el presupuesto del Ministerio del Interior, ya empezamos a tener una mirada de género en este sentido y a poner indicadores para saber cómo íbamos implementando estas políticas. En el 2018 fuimos más exigentes y ahí tuvimos una estrategia, en todo el Estado, ¿no? Una estrategia nacional para la igualdad de género que llegara a 2030. Ahí nos exigimos más porque además estábamos pensando en política de Estado. En Uruguay, cada 5 años cambia el gobierno. Si nosotros pensamos en el 2018 al 2030, sabíamos que iban a transitar varias gestiones de gobierno, que podían ser de nuestro partido, lamentablemente después en el 19 no lo fue, pero aún siendo del mismo partido, a veces, según cómo se conforma el gobierno, tiene distintas prioridades. Y nosotros queríamos asegurarnos que al 2030 tuviéramos determinadas líneas estratégicas que fueran consolidadas no como programas de gobierno, sino como programas de Estado y asegurar una sostenibilidad. Y al 2019
se empezaron a crear en todos los ministerios y organismos las unidades de género. Cada organismo del Estado, ya sea ministerio, agencias, entes, tienen que tener unidades de género para la gestión interna de estos organismos y para los servicios que brindan, como muy bien explicó Ana, también, por ejemplo, en el Banco Central. Entonces, en este sentido, desde el gobierno y desde las agencias que trabajan con el presupuesto, se fueron consolidando estos instrumentos que permiten esta mirada. De todas formas, no alcanza. De todas formas, no alcanza porque uno puede generar unidades de género, puede tener planes, pero si esos planes después no se siguen, no se analiza el impacto, no se fortalecen esas estructuras que analizan y promueven un enfoque de género, es nominativo. Y ahí tenemos que seguir trabajando. Ahí hay mucha variabilidad en el Estado. Hay unidades y ministerios que tienen muy fuertes y hay otros que lo tienen más débil. Y eso lo tenemos que seguir trabajando. En este sentido, la perspectiva de género en el presupuesto no es estática, es un proceso vivo que se debe adaptar a las realidades sociales cambiantes. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros pensamos en esta perspectiva de género, de mirar las políticas desde los ojos de las mujeres, de los hombres, de las personas trans, varones y mujeres, lo miramos de una perspectiva más de uruguayas y uruguayos. Pero últimamente, hace ya unos años, estamos recibiendo mucha migración, ¿sí? De distintos países, particularmente de Venezuela y de Cuba. ¿Qué hacemos con estos migrantes? Bueno, por supuesto que Uruguay es un país que abre puertas y abraza a todas las personas que quieran ingresar a nuestro país, a formar parte del país, a trabajar y a aportar en cualquier aspecto. Nosotros le damos a estos migrantes, a las familias, a los niños y a las niñas también, un documento de identidad. Y los vamos a buscar, ¿sí? Los vamos a buscar en el sentido, no los vamos a buscar para echarlos, que lo vemos en muchos países. Acá los vamos a buscar para asegurarnos que tengan un documento de identidad donde poder asegurarnos que esa persona va a tener salud pública y educación pública por lo menos. Que también esas personas son personas generadoras de obligaciones, obviamente, pero que también tienen derechos. Pero también estos migrantes, si nosotros los vemos con una interseccionalidad, tienen distintas necesidades a las que tenemos las personas que nacimos en el país. ¿Por qué? Porque los migrantes muchas veces llegan solos, llegan solas. Necesitan después reunificar su familia y ahí tenemos que trabajar. Entonces, la mirada de la interseccionalidad y cómo va cambiando en el país el paisaje es fundamental. Y por eso también tenemos que seguir trabajando en esa óptica. Me voy ahora a mi casa. Y del Ministerio del Interior quiero hablar en cuatro líneas. Primero, la perspectiva de género en los hechos y delitos, que ayer algo hablamos, y no veo a la compañera que me hizo una consulta con respecto a niñas y niños, pero la voy a contestar igual, porque si me ve o lo escucha después va a tener la respuesta. Sobre la gestión humana, las condiciones de ingreso para mujeres y varones, varones trans, mujeres trans, la carrera funcional, las condiciones objetivas de trabajo, la rehabilitación de personas privadas de libertad y la convivencia. Y ayer les comentaba esto, no todos los delitos les duele a las personas por igual. En Uruguay
lo que ahora más nos duele, digamos, lo que más nos preocupa y nos está ocupando son los homicidios, los asesinatos, ¿sí? Los femicidios, los asesinatos de mujeres por razón de ser mujeres, y el crimen organizado, que obviamente es algo regional y que duele en toda Latinoamérica. Y estos 3 delitos que en algún punto se tocan, pegan diferente según a quién. Los homicidios en general, son más víctimas los varones y los victimarios son varones. Son varones jóvenes y pobres. Y ahí tenemos algo para atender. Los feminicidios obviamente son en mujeres, los victimarios en general son varones, la gran mayoría son varones, son parejas o exparejas o familiares, padres o hijos. Y eso también es lo que tenemos que atender, porque estos asesinatos ocurren mayormente en los ambientes familiares. Y eso también tenemos que prestarle atención. Y el crimen organizado también transita diferente, por varones, por mujeres, pero además en niñas y niños. Para los varones está más vinculado con el comercio, con el cuidado del narcotráfico, y en las mujeres está más vinculado con la trata, el tráfico y la explotación. Y las estrategias son diferentes y lo tenemos que abordar de forma diferente. La violencia doméstica y de género nos preocupa muchísimo porque ha crecido desde que la visibilizamos, ha crecido en las denuncias bastante, y no ha parado de crecer en los últimos años, llegando ahora casi a una meseta. Lo que sí hemos logrado es bajar un poquito el asesinato de mujeres por razón de ser mujeres. Y ahí, para contarles, porque además antes de ayer cumplimos los 17 años de políticas de género en seguridad en el Ministerio, y ayer, no lo conté porque no podía contarlo a las mujeres cuando nos reunimos porque estaba por lanzarse en el Ministerio, pero ahora sí, se generaron nuevos instrumentos para el cuidado de las mujeres víctimas de violencia doméstica. Ayer les contaba que nosotros promovemos mucho la denuncia, porque promover la denuncia no quiere decir promover el delito. Quiere decir que cuando el delito ocurre nosotros necesitamos saberlo para poder trabajar sobre ello. Entonces, hemos estimulado mucho la denuncia de la violencia doméstica, que las mujeres, las niñas y los niños se animen a hablar, se animen a contar lo que les está pasando. Además de eso, lo que hemos implementado son instrumentos para monitorear que el victimario y la víctima no se acerquen a menos de determinados metros. Eso impuesto por la justicia, nosotros simplemente tenemos que ejecutarlo, y es la tobillera, que ayer les contaba. El victimario tiene una tobillera, ¿no? Como una pulsera en el tobillo, en lugar de ser caracolitos de la playa, es un instrumento electrónico, donde monitorea para que no se acerque al lugar que está la víctima o que transita la víctima. Y la víctima tiene, no tengo mi celular acá, pero es un celular donde le avisa que el victimario se va acercando. Y la policía también lo sabe e impide que eso pueda ejecutarse. Y ahí bajamos muchísimo las muertes o las lesiones graves de las mujeres que sufren violencia doméstica, y las niñas y los niños también. Y acá está la respuesta a la compañera que ayer me preguntaba. Pero ayer, esto lo conté ayer. Ayer lo que no conté, y hoy es la noticia que tengo para dar, que ayer salió en Uruguay, es un nuevo dispositivo que le pusimos Élida, por la primer mujer policía que tuvimos, que se llamaba Élida, y le llamamos Élida 360,
¿Por qué? Porque cubrimos todas las necesidades de las personas que sufren violencia doméstica y no tienen tobillera aún, pero tienen un botón de pánico, ¿no? Un dispositivo que tiene un botón de pánico y que se conecta directamente con la policía sin necesidad de que la policía le pregunte dónde está, cómo se llama, qué es, qué le está pasando. La persona que tiene ese dispositivo, la policía ya sabe quién es, dónde vive, dónde trabaja y tiene un GPS para saber que esa persona pueda salvarse inmediatamente. Esto lo lanzamos ayer, por eso ayer no lo conté, pero hoy sí estoy habilitada a contarlo. Estas son las cosas que se implementan como política pública cuando tenemos evidencia, cuando trabajamos con información y cuando nos importa lo que está sucediendo. Voy a pasar... ayer también comentaba algo que es importante, porque obviamente la violencia doméstica no es un delito que transita en Uruguay y cuando ayer contaba a muchas mujeres les llamaba la atención a estas cosas que estamos haciendo. Pero yo les decía que cuando llega la denuncia de cualquier delito a la policía, pero sobre todo estas cuestiones que tienen más que ver con lo personal, con lo doméstico, porque es un delito doméstico y es difícil de prevenir a menos que la mujer víctima lo esté denunciando. Yo les decía que cuando llegaba la policía ya estaba todo perdido, no, pero casi todo perdido. Porque en realidad cuando se genera la violencia ya está. Nosotros tenemos que empezar desde antes. Y en el punto que tengo para comentarles de convivencia, tiene que ver con esto, con generar políticas que no es necesario que llegue la policía, porque cuando la policía ya interviene, está como perdido. Entonces, tenemos que trabajar también con enfoque de género y priorizando estos espacios en, como Ana comentaba, del BCU Educa, nosotros ir también a los espacios educativos formales, lo que nosotros llamamos escuela primaria, liceo a secundaria, de trabajar con las niñas, los niños, adolescentes, en este sentido, en que el vínculo de las personas tiene que ser sano, que tiene que ser emocionalmente responsable, pero además que los conflictos, porque no todos pensamos igual, no todos sentimos lo mismo, pero que los conflictos pueden ser resueltos de forma pacífica. Y eso lo tenemos que abordar desde la más temprana niñez, cuando empezamos a socializar. Porque a mí me importa mucho más que una niña o un niño sepa cómo vincularse con el otro, que aprenda dónde está España. No iba a decir Uganda, pero para no menospreciar a nadie, no me importa si las capas, está bueno conocer las capas geológicas, conocer la historia contemporánea, pero si el niño o la niña no se sabe vincular hoy con sus pares, no podemos construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, más solidaria. Y ahí también estamos trabajando en este sentido. ¿Qué pasa cuando hablamos de la gestión humana? Alguien me está tocando, que está buenísimo. Gracias, porque así, si no, yo me olvido. Gracias. ¿Qué pasa cuando hablamos de la gestión humana? La policía es eminentemente masculinizada, ¿sí? La mayor parte, nosotros estamos cumpliendo en este año 200 años de país, de Uruguay, de ser una república. La policía está cumpliendo 199, o sea, la policía nació con la república. Sin embargo, recién pasado el 1900, tenemos mujeres dentro de la policía. Y las mujeres que estaban dentro de la policía lo que hacían eran tareas administrativas, no tenían una función ejecutiva.
¿bien? Porque la función ejecutiva se vinculaba con la fuerza, con la represión, con el uso de la fuerza, ¿sí? Y la mujer no estaba considerada que pudiera desempeñarse en ese sentido. Grave error, grave error. Las mujeres podemos ocupar los mismos espacios que ocupan los varones, incluso con una mirada que complementa, porque no es una versus el otro, sino es una con el otro, porque complementan la mirada desde la represión y del uso de la fuerza, pero también con el cuidar, con el abordaje desde el abrazo, desde la contención, desde la escucha. Las dos cosas se necesitan. Cuando hay que reprimir, pero cuando hay que abrazar y cuidar, también. Y tenemos que enseñar a los varones que también se abraza, se cuida y se contiene, porque no es símbolo de debilidad, muy por el contrario. Y eso lo tuvimos que trabajar durante décadas en la policía para que pudieran cambiar esa mirada. Entonces, fueron cambiando las condiciones de ingreso, porque las condiciones de ingreso a la función policial eran quién corría más rápido, quién saltaba más alto, quién aguantaba más en las corridas, ¿no? Entonces, obviamente eso, por una complexión física, entraban más varones que mujeres. Temas de altura, etcétera. Lo que nosotros empezamos a hacer es cambiar esas condiciones de ingreso para que tuvieran la misma oportunidad de ingreso varones y mujeres. Pero no alcanza con tener la misma cantidad, sino después ver cómo se transita la carrera funcional, y eso le debe pasar también a ustedes. Pasa en la policía y en el Ministerio del Interior, pasa en las entidades financieras y bancarias. Porque si la mamá de Lorenzo no puede traer a Lorenzo, ella no podría estar acá, ¿verdad? Entonces, cuando damos espacio para que las mujeres puedan llevar a sus hijos, de abrir un lugar de jardín de infantes, le decimos nosotros en Uruguay, donde estén de preescolares, donde puedan las familias, porque varones y mujeres, padres y madres, puedan dejar a los niños al cuidado de profesionales para que puedan trabajar, para que tengas una sala de lactancia, tanto para darle de mamar a Lorenzo o para ordeñarte. Yo he tenido que ordeñarme, soy mamá de 2 mujeres y un varón, me he tenido que ordeñar, sacar leche en el lugar de trabajo en un baño lleno de bacterias, ¿no? Así. Y esto hace no tantos años. Y esas condiciones, figúrense ustedes en su lugar de trabajo. Cuando las niñas y los niños tienen, ayer lo hablábamos, hora con el médico. ¿Quién los lleva? Cuando están enfermos, ¿quién falta y cuida el cuidado de los niños? ¿La fiesta de la escuela? Bueno, esas son condiciones objetivas de trabajo que necesitamos revisar. Y nos pasó a nosotros, imagínense en la policía. Había una frase que a mí me rompía los oídos. Entran y se embarazan. Entran y se embarazan para salir de licencia. Se embarazan. Salvo que el Espíritu Santo haya estado en todos, el se embarazan, no lo concibo. Porque para que haya un embarazo, tiene que haber 2. Y por ahora, salvo que haya, sí, una inseminación artificial, que ahora lo estamos reconociendo también en el país, de reproducción asistida, pero en la mayor de las veces es varón y mujer. Pero ¿quién se tiene que hacer cargo de eso? Entonces también tenemos que trabajar sobre eso. Y cuando lo cuento, veo la cara de ustedes varones y ustedes mujeres. Y hay que cambiar esa lógica. ¿Bien?
Y la salud mental. Y esto es bien diferente y ahora me voy para el otro lado. Los varones no lloran, no te quejes porque si no sos una mariquita. No te tenés que mostrar duro, más si tenés un uniforme y arma, ¿sí? Y si vas a ver un lugar donde se asesinaron personas, donde hay niños muertos, ¿sí? Tenés que abordar ese espacio que es terrible y al otro día tenés que volver a trabajar como si nada hubiese pasado. ¿Y eso qué pasa? Va mellando una y otra vez, una y otra vez. Pero los varones no consultan y los varones no dicen nada. ¿Pero qué pasa? Los varones son los que más se suicidan. ¿Por qué? Porque explotan y no tienen forma de pedir auxilio. Entonces llegan al final. ¿Por qué? Porque también está la cuestión de que soy el que tiene que sostener todo. En la policía, en las familias, en el fútbol, deja todo en la cancha y después se suicidan. Da todo y después se suicidan. Si tendremos que revisar las formas en que nos vinculamos y nos comunicamos. Dejen todo en la cancha. ¿Qué es eso? ¿Hasta la vida? ¿Por un partido de fútbol? Dejen todo en el trabajo. ¿Hasta la vida? ¿Por un salario? Hay que hablar y hay que hablar antes, porque la salud mental es tan importante como un dolor de columna, como una apendicitis, como un problema de ovarios o de próstata, ¿sí? Y eso no estamos acostumbrados, entonces tuvimos que trabajar en este sentido, y más que con las mujeres, con los varones, para que se animaran a hablar, y que se animaran a hablar desde antes, y ahí estamos trabajando junto con el Ministerio de Desarrollo Social y con la Administración de Educación Pública, para que desde adolescentes, porque además los que más se suicidan son los más jóvenes, para que desde adolescentes empiecen a hablar, porque el silencio termina matándonos, termina matándolos. Y en ese sentido también, y acá ven un cambio. Estábamos hablando de proteger a las mujeres en varios sentidos, pero en cuestión de salud mental donde tenemos que proteger más y abrazar más y trabajar más es con los varones. No quiero hablar de las disidencias, de aquellas personas que son varones, mujeres homosexuales o varones y mujeres trans, porque ahí transitan otros dolores que también estuvimos atendiendo. Pero lamentablemente nos falta información en conocer quiénes son, dónde están y cómo podemos abordarlos. Y es un gran desafío para adelante. Vamos a la rehabilitación. Gracias. Muy bien. Bueno, en las cárceles de Uruguay, sacando El Salvador, por otras razones, es el primer país de América que tiene más cantidad de personas privadas de libertad en relación a los habitantes que tenemos. Uruguay somos 3.400.000, somos bien chiquitos, pero tenemos 17.000 personas que están en las cárceles. Es un disparate. Y estamos en una emergencia carcelaria, porque hay celdas que en lugar de entrar 2 personas, hay 6. Y ahí es imposible gestionar. Pero incluso, y ayer se lo contaba a las compañeras, por una ley votada en el gobierno pasado, se incrementaron penas, se generaron nuevos delitos, la cuestión más punitiva, como que más penas a determinados delitos hiciera desaparecer el delito, y eso está probado en el mundo que no es así. Pero cuando la primera alternativa a que una persona que delinquió
sea meterla en la cárcel, estamos generando un doble o triple problema. Y en esta ley, a quien más se castigó fue a las mujeres, porque creció 3 veces más la población de mujeres, aún siendo menos en relación que la de los varones. Mujeres que el delito que cometieron en la mayor parte de las veces era ingresar droga a la cárcel. ¿Es un delito? Sí, por supuesto, es un delito. Pero entrar 4 gramos, 40 gramos, implicaba 4 años de cárcel. Y esas mujeres son mujeres jóvenes con niñas y niños a cargo. Entonces entraban con las niñas y niños a cargo. Y esa población creció 3 veces más que la de los varones, sin la más mínima posibilidad de un análisis sobre esas mujeres para ver qué hacer, esos niños si podían educarse afuera, programas de trabajo para esas mujeres, de educación, mujeres que habían sido previamente violentadas. ¿Por qué? ¿Por qué entraron droga a la cárcel? Porque estaban amenazadas, porque ya eran víctimas de violencia. Y las revictimizamos y les hacemos pagar doble la pena por eso. Mujeres que en el afuera no tienen nada. Nosotros tenemos varias organizaciones de familiares de personas que están en cárceles. Y la organización se llama Familias Tal, no voy a dar el nombre porque son varias, pero se llaman Familias Tal, no sé qué. Las familias saben lo que son las mujeres. Porque cuando los varones están presos, están sus madres, sus esposas, sus novias, sus hermanas, detrás de los varones que están presos. Y les llevan de comer, los van a visitar, los mantienen vinculados con sus hijas e hijos. ¿Saben qué pasa cuando una mujer cae presa? Pierde todo contacto con el afuera, porque no hay un varón, salvo la madre, no hay un varón que se haga responsable por esa vida. Entonces, a duras penas tiene para comer. Pero ¿qué pasa cuando tuvimos que implementar programas de canasta menstrual? Porque los varones no necesitan, pero las mujeres sí. Y si no se la llevan de afuera, teníamos que generar una política, una línea presupuestal que fuera a brindarle mensualmente una canasta menstrual a las personas que están en cárceles menstruando. Digo personas porque pueden haber varones trans que menstruan. Aún. Entonces, esas cuestiones teníamos que atenderlas todavía. Y en eso seguimos trabajando. El acceso a la salud. Las personas, varones y mujeres, tienen distintas patologías en general y las tenemos que atender. Y los programas de trabajo y estudio también. En las cárceles de varones invierten las empresas, van a sostener trabajos que son de herrería, de tornería, de mecánica, y para las mujeres históricamente había poco. Maquillaje, peluquería y poco más. Ahí tuvimos que hacer una inversión bastante más grande y trabajos en ese sentido. No es suficiente, no está siendo suficiente, pero estamos abordando eso. Y vamos al capítulo de convivencia, que además de delitos, nosotros tenemos que atender la prevención del delito. Y la prevención del delito se hace primero con transversalidad. ¿Por qué? Porque, como les decía, cuando los varones y las mujeres no se saben vincular y generan violencia doméstica, ¿dónde tenemos que ir? A la escuela y al liceo, a la educación primaria y secundaria, y trabajar con profesores. Y ahí también hay una transversalidad con la educación. Cuando un varón entra a cárcel, muchas veces deja a una familia sin contención. Y para que esa mujer no siga el negocio del varón que ya había entrado a cárceles, hay que darle oportunidades de trabajo. Y ahí tenemos que trabajar con el Ministerio de Trabajo, generando nuevos empleos,
con capacitaciones en el INEFOP, como hablaba Ana, y otras, vivienda, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar desde una transversalidad. Nosotros fortalecimos en los gobiernos del Frente Amplio, y lo volvemos a hacer ahora, un programa que se llama Pelota al Medio a la Esperanza, que nació con la violencia en el deporte, pero empezó a mutar, como la realidad va cambiando. La violencia en el deporte lamentablemente sigue, lo seguimos trabajando, pero incluimos otros programas que tienen que ver con llegar a las escuelas y trabajar con el deporte y con los niños como forma de vincularnos sanamente desde la recreación y desde el deporte. Y el Más Barrio con el Ministerio de Vivienda, generando, esto sale para el 2026, lo estamos armando con la ministra de Vivienda, tenemos una ministra de Vivienda, en la cual vamos en las zonas donde tenemos mayor conflictividad y criminalidad, generar intervenciones en vivienda, intervenciones urbanas, para que realojar a algunas personas, para que tengan dignidad en su vivienda, para que tengan dignidad en su barrio, que tengan vereda, luminaria, parques, espacios verdes, para que los niños y las niñas puedan volver a ocupar esos espacios, de jugar a la pelota, para que los adolescentes puedan juntarse en una plaza a tocar música, a bailar, a vincularse. Cuestión que ahora no se está pudiendo hacer. Y tenemos dentro de la policía un programa que también atiende con esta mirada, que le llamamos Policía Comunitaria Orientada a Problemas, que es el policía que no es el policía represor, es el policía que va, que conversa con los vecinos, con los comerciantes, va a las escuelas y toma la temperatura de lo que está pasando. Y ahí alimenta la información que tenemos para después hacer nuevos abordajes. Esto es un programa que también surgió de los gobiernos del Frente Amplio y ha continuado, y lo volvemos a retomar y fortalecer. ¿Por qué? Porque esta mirada que es necesaria entre varones y mujeres, y acá voy a hablar un poquito de mí, es la mirada humana de la seguridad. Cuando nosotros hablamos de seguridad, no hablamos de garrote y cárcel. Cuando hablamos de seguridad, también hablamos de cuidar a las personas que están en el territorio. Hablamos de escuchar qué está pasando, de ir a las escuelas, de conversar con los vecinos. Como militante política, además de ejercer mi cargo, bajamos al territorio, nosotros en el Frente Amplio tenemos lo que se llama comité de base, que son las células en los barrios, donde los militantes se juntan y analizan la problemática y elevan propuestas al gobierno. Bueno, como militante política también no he dejado de volver a conversar con la militancia, pero también a conversar con otros vecinos para ver cuál es la sensación que ellos tienen, porque desde mi oficina no conozco la realidad si no voy al territorio, si no converso con las personas, si no busco la forma de ponerle cara a los problemas y a veces nombre y apellido. Y esa es la forma en que tenemos muchas veces las militantes políticas cuando llegamos a un cargo en el gobierno. Mezclamos la obligación que tenemos y el compromiso que tenemos de llevar determinada política pública también con esa sororidad, con esa empatía de mirar los problemas con cara, con corazón, y lo tenemos que contagiar para que también los varones miren a los problemas con cara, con nombre, con corazón, porque es necesaria esa forma. Me habían pedido que hablara de mí, pero en realidad me siento como media, ya saben que soy militante, que soy de izquierda, que he luchado muchísimo
estos 5 años pasados para que mi gobierno volviera al gobierno, porque fui parte de las personas que generaron las bases programáticas de seguridad junto con otras compañeras y otros compañeros, porque me siento sumamente orgullosa de que el presidente de la República me haya convocado a formar parte del gobierno, porque no me quiero olvidar de dónde salgo, dónde pisaron mis pies. Desde la niñez nací en un barrio de trabajadoras y trabajadores, mi mamá es maestra, mi papá era un funcionario de fábrica, fui a escuela pública, liceo público, universidad pública, y eso se lo tengo que agradecer a Uruguay, a ese Uruguay que ha promovido el servicio público y un Estado potente para poder dar respuestas a las personas que menos tienen o que con su trabajo tienen que hacer el mayor esfuerzo por llegar a todas y a todos. Ayer, Montserrat había terminado, en la charla de mujeres, había terminado su charla con una frase preciosa que hoy capaz que la repetís, y yo no quería ser menos y quise decir algo. Y me salió mal, pero hoy lo traje mejor, porque lo busqué y lo traje bien. Y voy a nombrar un varón, porque soy mujer feminista, pero convivo con varones, amo a un varón, tengo un hijo varón, y traigo un varón, Mario Benedetti, supongo que lo conocerán todos porque es uruguayo, pero es internacional, que fue servidor público. Trabajó en el Ministerio de Economía, en la Contaduría General de la Nación, además de ser escritor. Y en estos poemas que él escribía, con respecto a su forma de ser humano, su forma de ser servidor público, dijo en un poema bastante más largo, pero rescato una estrofa que dice: me consta y sé, nunca lo olvido, que mi destino fértil, voluntario, es convertirme en ojos, boca, manos, para otras manos, bocas y miradas. Muchas gracias.